Recuerden que estamos en el tema, o continuamos en el tema, bajo el trato de Dios, parte 11. Estamos en la parte 11 de esta serie de mensajes que hemos estado viendo en este tiempo. Realmente algo que pensábamos que podía llegar a ser de 2 o 3 mensajes ya nos ha llevado 11 partes. Y vamos a ir al Salmo 32, vamos a la continuación del Salmo 32, que tengo cosas preciosas para mostrarles allí. Salmo de David. Muchos estudiosos de las Escrituras coinciden en que el Salmo 32, que es un masquil, un poema instructivo, lo escribió David luego de confesar su pecado. A través del Salmo 51 nosotros vemos su confesión de pecado, su arrepentimiento, y luego, perdonado, escribe el Salmo 32. Y observamos, hermanos, cómo comienza este salmo, ¿sí? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, mientras hizo el silencio del pecador, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Vean ustedes el efecto desolador que hizo sobre David el pecado y el silencio del pecado. Dice en el verso 5, mi pecado te hice saber. Allí es cuando comienza la confesión, en el Salmo 51, cuando él confiesa su pecado porque es confrontado por el profeta Natán. Dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Estuvimos viendo todo esto en días pasados. Entonces comenzamos ahora desde el verso 6. Si ustedes observan que dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. La persona que ha sido perdonada, ya ha sido quitado el pecado, cubierto su pecado, quitada su transgresión, ha sido perdonado, ha sido limpio. Esa persona es un santo. Un santo no porque la persona por sí misma se ha hecho santo, sino porque Dios mismo lo ha santificado, es decir, lo ha apartado para Él. Nosotros tenemos una tarea que hacer, que realizar, y es, después de haber sido perdonados y limpios, es la de santificarnos nosotros, es decir, apartarnos del mal cada día. Eso es importante. Si tomamos la figura del verso 6, cuando somos perdonados tenemos comunión con nuestro Dios. Eso ya lo hablamos el otro día. Pero fíjense ustedes, que continúa así, dice, ciertamente, una persona ya perdonada, limpia, santificada, como les venía comunicando, como les venía hablando anteriormente, hay 2 dispensaciones. David está en la dispensación de la ley, por eso las cosas son diferentes que en la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia. David no tenía, en David no vivía el Espíritu Santo, no moraba el Espíritu Santo como mora en nosotros, aquí en nuestro pecho, en nuestro ser. Pero cuando a partir de Pentecostés, en la dispensación de la gracia, todos los que son llamados a ser cristianos, todos los que son llamados a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, son bautizados y revestidos del Espíritu Santo. Entonces dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él.
Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que cuando está hablando de aguas aquí, que si no lo comprendemos desde el principio podemos llegar a cometer un grave error. Muchas aguas aquí no son aguas físicas, es decir, no es el agua de personas, no es el agua, el agua física de mares o de ríos que vienen contra el creyente, sino que cuando habla de aguas aquí está hablando de torrentes espirituales de maldad, está hablando de fuerzas espirituales de maldad que vienen contra el creyente. Nosotros desde el principio, desde Génesis 1.1, mejor dicho, desde Génesis 1.2, vamos a ver allí que las aguas, en Génesis 1.2, en Job y en varias partes más que se les voy a mostrar ahora, habla de aguas y habla de fuerzas espirituales de maldad que vienen contra nosotros. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Imagínense que si esto lo viéramos como algo físico, en lugares donde hay muchas aguas podemos decir que son aguas físicas, que son mares, que son ríos que inundan. Pero ¿qué pasa donde no hay aguas? Como en los lugares donde se escribe esto, que en la gran mayoría son los desiertos de Israel, los desiertos de Judea. Allí no hay inundaciones de aguas físicas, entonces no está hablando de aguas físicas. Las muchas aguas no son físicas, sino espirituales, son ataques del diablo y sus demonios, que vienen como torrentes, que vienen como tsunamis contra nosotros. El Espíritu Santo es nuestra defensa, de tal manera que no puede tocar nuestra alma, porque está anclada al cielo, en la misma presencia de nuestro Dios. La consustancialidad que nosotros tenemos con Dios, porque somos uno en el Espíritu Santo, somos uno con Cristo, nos hace intocables en cuanto al alma. Dios ha puesto una barrera. Satanás puede llegar, si Dios lo permite, hasta nuestro cuerpo, poner una enfermedad o lo que fuera, pero nuestra alma es intocable. Dios nunca le permitirá a Satanás tocar nuestra alma, porque nuestra alma y nuestro espíritu están guardados por el Espíritu Santo. En realidad nosotros en alma, cuerpo y espíritu estamos guardados completamente. Pero como el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, y le rogó 3 veces a Dios que le quitara ese mensajero de Satanás, ese aguijón. Y Dios no se lo quitó. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. Dios podía guardar a Pablo del aguijón en la carne, de ese mensajero de Satanás, sí podía guardarlo. Pero ¿por qué lo dejó? ¿Por qué Dios le permitió ese aguijón en la carne? Que no sabemos qué enfermedad era, que probablemente pudo haber sido una enfermedad en los ojos, pudo haber sido ataques de epilepsia, no lo sé realmente porque se dicen muchas cosas. Pero sin duda ese ataque al cuerpo de Pablo lo mantenía humillado por causa de las revelaciones, de las grandes revelaciones que él había recibido. Entonces Dios usó ese medio para mantenerlo humillado. Algo que probablemente le causaba vergüenza. Ahora, si ustedes observan, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Qué seguridad, hermanos, para nosotros. Fíjense ustedes que si David tenía esta seguridad, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. ¿A quién? Al santo. Al santo. Las aguas no llegarán a él. Las fuerzas demoníacas no llegarán a él. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás de ciertas cosas, de lo que hacemos o de lo que nos pasa. Le echamos la culpa a Satanás. Pero tenemos que tener clarísimo que Dios está en control de todas las cosas. Que nosotros, que mientras nosotros mantengamos nuestra comunión íntima y personal con Él,
Dios nos está guardando de todo. Cuando nosotros nos deslizamos, como le pasó a David, por eso los mensajes se llaman bajo el trato de Dios. Cuando David pecó, Dios lo siguió cuidando, lo siguió protegiendo. No dejó de ser su siervo, David. Pero se llevó las consecuencias por pecar contra Dios. Porque él mismo, David mismo dice, contra ti, en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. Y el Salmo 32 dice, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. ¿Qué quiere decir? Que mientras pecó contra Dios, Dios lo iba disciplinando, como un padre disciplina a su hijo cuando se porta mal. Ahora, eso no significa, queridos hermanos, que Dios te abandone. Dios no te abandona en ningún momento, porque la promesa que Jesús le hizo a los discípulos es: estaré con vosotros hasta el fin de la era, hasta el fin de esta dispensación que estamos hablando. Y así como Dios no abandonó a David, tampoco nos abandona a nosotros. Fíjense ustedes, hermanos, que arrecia muchas veces, ustedes podrán sentirlo alrededor de ustedes, arrecia muchas veces los torrentes, los tsunamis de ataques diabólicos sobre nosotros. Pero la seguridad que nos da es que ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Esas muchas aguas no son aguas físicas, son aguas espirituales. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando Jesús con los discípulos, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, los discípulos subieron a la barca y comenzaron a remar y remar y remar, y se levantó un viento recio. Jesús todavía no estaba en la barca. Se levantó un viento y una tormenta tempestuosa, pero Jesús no estaba allí. Parecía que de pronto se les hundía la barca. Sin embargo, Jesús fue, bueno, en 2 ocasiones pasó eso, pero en una ocasión él estaba dormido y parecía que sucumbía. Lo despiertan y Jesús les reprende el agua y los vientos, le dice: calla, enmudece, inmediatamente. Ahora, ¿qué fue lo que levantó esa tormenta? Porque aguas simples y vientos simples no eran. Eso eran fuerzas demoníacas que estaban levantando esa tormenta precisamente para hundir esa barca, para frenar esa barca. Por eso Jesús personalizó la tormenta y los vientos y le dijo: calla, enmudece. Y se calmó inmediatamente todo. ¿Por qué? Porque había fuerzas espirituales detrás de esa tormenta, que estaban levantando esa tormenta. Y muchas veces van a haber tormentas que vienen contra nosotros y no son más que fuerzas espirituales. Y es allí donde nosotros debemos reforzar la oración, porque solo Dios puede detener esas fuerzas. Solo Dios puede hacerlo. Fíjense ustedes la preciosa seguridad que David da al creyente. Dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Miren, nuestra alma jamás podrá tocar a Satanás. Como observan ustedes, un caso clarísimo en la vida de Job. Satanás se levantó, o Dios le dio permiso para que se levantara Satanás contra Job, pero le dije: podrás tocar todo lo que es suyo, pero su vida, su alma, no la podrás tocar. Y le puso un freno, y Satanás no pudo pasar esa barrera, jamás pudo tocar el alma de Job. ¿Vieron ustedes que Satanás tocó su cuerpo de tal manera que estaba llagado de la cabeza hasta los pies, de tal manera que supuraban las ampollas, las llagas, y se rascaba con un pedazo de teja? Pero sin embargo, Satanás pudo tocar su cuerpo, pero no pudo tocar su alma.
porque Dios pone una barrera. Y mayormente en nosotros los creyentes, que somos morada del Espíritu Santo. ¿Mm? Que somos morada del Espíritu Santo. Entonces la consustancialidad con Cristo, al ser uno con el Espíritu Santo, nos hace intocables en cuanto al alma. Vean ustedes, verso 7. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cántico de liberación. Miren, tú eres mi refugio. Dios es nuestro refugio. Me guardarás de la angustia. Él le pone un límite a nuestra angustia. Él pone un límite a nuestra angustia. No deja que la angustia nos mate. Miren, no como el mundo. Fíjense ustedes ahora cómo se lo voy a mostrar. Me rodearás con cántico de liberación. El Espíritu Santo es el que produce gozo en nuestras vidas. Miren. El refugio, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Qué? ¿Cuál era el refugio? ¿Ustedes vieron alguna película o vieron algún video sobre los tsunamis en la costa asiática? ¿Vieron alguna vez? Inclusive hay una película, no recuerdo ahora cómo se llama, sobre los tsunamis. ¿Cuál era el lugar de refugio contra esos tsunamis? ¿Los lugares más bajos o los lugares más altos? ¿Cuál es la gente? ¿Qué gente fue la que sobrevivió al tsunami? Los que estaban en lugares más altos. Inclusive en los tsunamis hubo cristianos que estaban adorando a Dios en las montañas y el tsunami no llegó allí. ¿Por qué? Porque el Señor es el lugar más alto y más grande que podemos tener contra los tsunamis que arrecian contra nosotros. Los tsunamis de maldad, esas torrentes de maldad que vienen contra nosotros. Él es nuestro refugio. Entonces, ¿dónde debemos correr nosotros cuando suceden estas cosas? Al refugio, al lugar más alto, a nuestro Dios. Él es el refugio contra los torrentes que inundan. Y los torrentes que inundan siempre inundaron los lugares más bajos, no los lugares más altos. Por eso nuestro Dios es nuestro mejor refugio, nuestra más alta defensa, hermanos. Y el problema es que no corremos a Él cuando realmente tenemos que correr. Observen ustedes en Cantares, capítulo 8, verso 7. Ahí, después de Salmos, después de Proverbios, el último libro en la Biblia textual, cuarta edición, es Cantares. Cantares 8.7, página 1050. Perdónenme, pero he estado pasando un estado gripal bastante fuerte. Gracias a Dios estoy mejor hoy, pero me pica mucho la garganta. Cantares 8.7, vean ustedes un ejemplo de esto. Cantares es una simbología, o sea, allí habla de un hombre y una mujer enamorados, Salomón y la Sulamita, enamorados, pero en realidad habla de Cristo y la iglesia, digamos, lo fundamental aquí es Cristo y la iglesia, el amor de Cristo con su iglesia. Pero observen ustedes lo que dice 8.7. Este versículo se ha usado inclusive en tarjetas de invitación para matrimonios, para casamientos, ese tipo de cosas. Sin muchas veces entender lo que significa la profundidad de esto. También me costó entenderlo hasta que lo pude entender. Miren ustedes lo que dice 8.7. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos podrán extinguirlo.
representa el amor como un fuego. Y el agua puede apagar el fuego. Pero cuando está hablando del amor de Cristo y su iglesia, no es agua física, lo que va a intentar apagar ese amor entre Cristo y su iglesia. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos podrán extinguirlo. ¿Cuáles son las aguas? Son aguas espirituales, torrentes de maldad que viene contra la iglesia y que viene contra el amor que hay entre Cristo y la iglesia. Pero la seguridad que da Cristo a su iglesia es que las muchas aguas no podrán apagar este amor. El amor de Cristo no se apagará por su iglesia, por más que vengan torrentes de maldad, por más que vengan tsunamis de tinieblas sobre la iglesia, el amor de Cristo no podrá apagarlo. Tampoco podrá apagar el amor de la iglesia por Cristo, porque el Espíritu Santo en la vida del creyente es el que fructifica el amor. Entonces no puede apagarse ese amor, no se puede apagar, nadie puede apagar ese amor. Vuelvan por favor al Salmo 32. Entonces ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Ese tsunami de maldad que muchas veces se levanta contra nosotros. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Miren ustedes, la persona perdonada y declarada justa por la fe hace de Dios su refugio, protección y alegría. Miren, en esta dispensación Dios salva, perdona y justifica por gracia. Nos da su Espíritu Santo y Él se convierte en nuestro protector, nuestro refugio y nuestro gozo. David vivía por fe en el Dios que lo protegía, y presten atención a esto que hace la diferencia. David vivía por fe en el Dios que lo protegía y que lo guardaba externamente. Él sentía la presencia de Dios en su vida, pero él la sentía externamente y veía externamente el cuidado de Dios con él. Pero observemos que cambiada la dispensación, en la gracia, el Espíritu Santo mora en el creyente. Es el mismo Dios que a David lo protegía externamente, ahora lo hace internamente y externamente con el creyente. Ahora el Espíritu Santo no solo nos guarda, nos cuida internamente, sino que nos guarda y nos cuida externamente. Veamos qué dijo Jesús en Juan, capítulo 14, versos 15 al 17. Vamos a Juan. Les voy a mostrar una palabra que muchas versiones la traducen, pero que en realidad si se traduce y no se la translitera, nos quedamos cortos. Miren, Juan 14, verso 15 al 17. Vean, lo tienen todos, está en la página 1076. Dice 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En otra versión dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no es así. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios si le amamos. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos. Cuando dice Parácletos, en otras traducciones o en otras versiones, colocan la palabra consolador. Y sí, el Espíritu Santo es el consolador, pero no es solo el consolador, como les voy a mostrar ahora. Por eso la cuarta edición sencillamente translitera la palabra Parácletos, que es la palabra griega para consolador y que encierra varias cosas. Dice,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? ¿Vieron que David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu? En el Salmo 51, ¿se acuerdan? No quites de mí tu Santo Espíritu. Y la promesa que Jesús hace con nosotros, ¿cuál es? Que nos dará otro Parácletos para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo conoce, no lo ve ni lo conoce. Dice, vosotros lo conocéis. Le está diciendo a los discípulos que están allí, miren, porque está con vosotros, porque estaba todavía bajo la ley. Cristo no había sido crucificado. La ley culminaba en la crucifixión. Lo que está mostrando Jesús es, dice, está con vosotros, por ahora está con vosotros. Dice, y estará en vosotros, ¿a partir de cuándo? De Hechos capítulo 2, desde Pentecostés. Vean ustedes lo que dice el verso 25 al 26 del mismo capítulo. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Parácletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o en mi lugar también, porque se tenía que ir Cristo para que el Espíritu Santo viniera, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Fíjense ustedes que no es solo consolador, sino que es el maestro o enseñador y también, me perdí el versículo, y también el recordador. ¿Observan? Miren ustedes. Capítulo 15, verso 26. Un poquito más adelante. Cuando venga el Parácletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo tenemos nosotros testimonio de Jesús? ¿Cómo una persona tiene testimonio de Jesús? A través del Espíritu Santo, que le da testimonio de Jesús. Por eso las personas son persuadidas, son convencidas de Cristo. Y son convencidas de pecado, y son convencidas de justicia, y son convencidas de juicio. Por medio del Espíritu Santo. Por eso es que a veces nosotros nos queremos apresurar a hacer una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. 16:7. Miren. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Parácletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Fíjense que dice, en la otra parte que nosotros leímos primero, el Padre os enviará, y ahora dice, yo os enviaré. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús es Dios. Miren, la mayoría de las traducciones traducen la palabra Parácletos como consolador. Simplemente. Pero traducir Parácletos como consolador es demasiado limitado. Entonces los creyentes creíamos que el Espíritu Santo estaba solamente para consolarnos. Pero miren, pero observemos lo que es el Parácletos en nuestra vida. Les voy a dar las citas, no las vamos a ver porque son varias. Dice, o sí las vamos a ver, aunque hoy no lo puedo terminar. Miren, ¿qué es el Parácletos en nuestra vida? Es el engendrador. Juan 3:5. Juan 3:5. Es el engendrador. Juan 3:5 dice, cuando tiene esa charla Jesús con Nicodemo, dice, respondió Jesús
de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Engendrador. Así que ya no es solo consolador, también es engendrador. Miren ustedes, santificador. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de los Tesalonicenses 2:13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad. Allí ustedes tienen la palabra espíritu con E minúscula, porque habla del espíritu humano siendo santificado por el Espíritu Santo. Entonces es también santificador, hermanos. Pero también es el persuasor. Vean Romanos capítulo 8, verso 38. Es el que persuade. Acá hay otra preciosa traducción que ha rescatado la Biblia textual. Romanos 8:38. Dice, en otras traducciones dice, porque estoy convencido, pero en realidad estoy convencido es una voz activa, es decir, como que él mismo se convenció. Pero después, cuando lo que realmente dice en el texto griego, hay una voz pasiva. Y la voz pasiva es que alguien lo persuadió, alguien le hizo cambiar de opinión. ¿Quién fue? Fue obra del Espíritu Santo. Dice, porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro. No hay absolutamente nada en la que nosotros podamos convencernos de nosotros mismos. Es el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo persuadiéndonos, ayudándonos a cambiar de opinión sobre ciertas cosas. ¿O vieron ustedes que nosotros teníamos una opinión antes de algunas cosas y hoy cambia nuestra opinión? Siempre que la opinión sea a favor de la gloria de Dios. Porque cuando nuestras opiniones cambian en contra de la obra de Dios o de la gloria de Dios, no es obra del Espíritu Santo eso. Fíjense, dice, y santificador, también el persuasor y guiador. Romanos 8:14, miren. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si una persona no es guiada por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Así que también es guiador. E igualmente el enseñador, como se los mostré hoy. El maestro. El recordador también. Juan 14:26. El fortalecedor. Y miren qué lindo es esto también. Fortalecedor. 4:13. Filipenses 4:13. Miren. Filipenses 4:3. Esto lo dice Pablo. Dice, Filipenses 4:3. Dice, comenzando con el 12, ¿no?
sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia. ¿Lo encontraron? ¿Sí? 4.13 es 1347. La página es 1347. Viene hablando desde el verso 12, Pablo, sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Se me ha hecho aprender el secreto. Eso es otra voz pasiva. Alguien le hizo aprender el secreto. Alguien lo ayudó a aprender el secreto. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Todo lo puedo en el que me fortalece. La mayoría de las traducciones dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es Cristo el que me fortalece, es el Espíritu Santo viviendo en mi vida el que me fortalece. Por eso no dice allá todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que ahí dice es todo lo puedo en el que me fortalece. ¿Quién es el que vive en mi vida? El Espíritu Santo, el que mora en mi vida. Es el Espíritu Santo, por supuesto. Dios el Padre, Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que me fortalece. Dios Espíritu Santo es el que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? El fortalecedor. El que nos fortalece. Miren. Él es el que, como dador y mantenedor de la fe, nutre la esperanza, la alabanza, el gozo, la paz y el amor. Eso lo van a encontrar en Colosenses 1.27. Es el ayudador e intercesor. Eso lo van a encontrar en Romanos 8.26. El defensor, el protector, el que hace fructificar al creyente, y esto lo tenemos que mostrar, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Lo tenemos que mostrar porque esto ha tenido también unos cuantos errores. Quiero mostrarlos. 5, 22 y 23. Miren ustedes. 5.22 dice en la página 1278 de la Biblia Textual, cuarta edición, dice: pero el fruto del Espíritu, y muchas veces y en muchas traducciones está Espíritu con mayúscula, como si fuera el Espíritu, como si fuera el fruto del Espíritu Santo. Pero no es el fruto del Espíritu Santo. Página 1278, capítulo 5 de Gálatas 22 y 23. ¿Lo tienen? ¿Sí? Si alguien no lo tiene, levante la mano. Dice: pero el fruto del Espíritu, ¿de qué Espíritu habla? Del Espíritu humano, siendo fructificado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente, viene a morar a la vida de un cristiano, no, mejor dicho, viene a morar a la vida de una persona, para que luego sea cristiano, viene a morar junto al espíritu humano y hace renacer el espíritu humano, porque el espíritu humano estaba muerto, separado de Dios, muerto es separado de Dios, hace renacer el espíritu humano y el Espíritu Santo dan testimonio. Los dos dan testimonio de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y a su vez el Espíritu Santo hace fructificar al espíritu humano. Entonces el espíritu humano da como parte del fruto, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Son tres cosas que viven en el creyente, que el mundo no lo tiene: ni amor, ni gozo, ni paz. Por lo menos el amor de Dios. Ni el amor de Dios, ni el gozo de Dios, ni la paz de Dios. No la tiene el mundo. ¿Y eso cómo? Y ese amor, gozo y paz se manifiesta hacia los demás en paz, en paciencia, benignidad y bondad,
y se manifiesta hacia Dios en fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, es decir, contra eso no hay nada que pueda, no hay nada que lo rija, porque esas son las manifestaciones que el Espíritu Santo, que el Espíritu humano da, que el creyente da, porque el Espíritu humano ha fructificado. Entonces, ¿qué es también el Espíritu Santo? Es el fructificador. Un creyente que va madurando, va mostrando el fruto del Espíritu. Demuestra que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz. Demuestra hacia los demás paciencia, benignidad y bondad. Pero demuestra delante de Dios, con Dios, por eso parece que hubiese una cruz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y eso es esa medida que el cristiano va creciendo en la fe, que va madurando, que realmente es un cristiano espiritual. Miren ustedes. Y por supuesto que también es el consolador. Miren ustedes, y con esta terminamos. 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Miren. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Cuando las traducciones traducen solamente Paracletos como consolador, sí es consolador, pero demasiado limitado la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, demasiado limitada. Y aquí hemos tomado algunas cosas, quizás hay muchas más, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. También es el consolador, ¿sí? ¿Cómo no? Miren, 3 y 4 dice de 2 de Corintios: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Y Dios cómo nos consuela? A través de su Espíritu Santo. Entonces su Espíritu Santo es el consolador del creyente, del cristiano, aquel que consuela, que anima. Hay mayores beneficios para los creyentes, hermanos, en esta dispensación que en cualquier otro tiempo. El creyente hoy recibe mayores beneficios de parte de Dios que los que recibió David. Bueno, en el Salmo 32 y así podemos terminar. Salmo 32, verso 8 en adelante. Dice, y ahora de pronto en estos próximos versículos vemos que cambia la escena, porque es David que sigue escribiendo, pero ya no es David el que nos habla, sino Dios a David, y este registra lo que Dios le dice. De esta forma David nos comunica a nosotros los lectores lo que Dios le dijo a él a través de su pluma. Dios nos dice a nosotros. David está escribiendo, pero está escribiendo lo que Dios le ha dicho. Le dice, y esto es maravilloso para que nosotros lo podamos entender también. Y si es posible, anótelo en la frente. Te haré entender y te enseñaré. Este no es David el que está hablando, es Dios el que está hablando. Miren cómo cambia el escenario, cómo cambia la voz, cómo cambia la persona que está hablando. Que si no prestamos atención y lo leemos todo de corrido no nos damos cuenta. Pero sin embargo es Dios que está hablando a través de David, y David está escribiendo lo que Dios le está diciendo para que nos comunique a nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¡Ah, qué maravilloso! Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré.
por favor. Hay una advertencia. Dice, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. ¿Vieron cómo hay que hacer con el caballo y con el burro? No quiero decir que algunos sean caballos y otros burros, no estoy diciendo eso. Pero fíjense ustedes qué hay que hacer con ellos. Para que se acerquen a nosotros hay que ponerle un freno o un bozal para que se acerquen a nosotros. Y Dios dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Dice, muchos dolores, y acá hace una comparación y terminamos con esto. Dice, muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en Yahvé, y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¡Qué maravilloso! Terminamos con el Salmo 32. Bajo el trato de Dios. Dios hablando a las personas, al santo, que ha entendido que la inundación de muchas aguas no llegarán a él, que Dios es su refugio, que lo guardará de la angustia. El mismo Pablo dijo, atribulados, pero no angustiados. Es decir, porque la angustia en el mundo mata, termina matando. Pero en nosotros produce el sufrimiento, la angustia, termina produciendo buen fruto, buen tiempo. Porque nosotros podemos pasar angustia, pero Dios no nos va a dejar en la angustia. No nos va a dejar allí. Está usando eso para que nosotros aprendamos algo. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cántico de liberación. Entonces ahí viene la voz de Dios y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Cómo no aferrarnos cada vez más a nuestro Dios? ¿Cómo no aferrarnos cada vez más a su promesa? ¿Cómo no creer en que cuando Dios nos hace una demanda es para nuestro bien? ¿Cómo no creer? Bajo el trato de Dios, hermanos. Bajo el trato de Dios. Oramos. Señor, gracias, maravilloso papá. Por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por esta promesa maravillosa, Señor, que vos nos has hecho. Esta promesa maravillosa que vos nos has hecho. Gracias por tu trato, Señor. ¿Cómo estás tratando con nosotros, papá? Cómo este proceso que a veces es duro, que a veces parece un desierto, que parece que se nos llena de arena el alma. Sin embargo, siempre da buen fruto, siempre da fruto apacible. Siempre nos muestra como un río torrentoso que cuando llega a un lugar plano, a una llanura, se convierte en un río apacible, luego de haber pasado un torrente tan fuerte. Gracias por la seguridad de la salvación, Señor. Gracias por la seguridad de la salvación. Gracias porque el enemigo no puede tocar nuestra alma, porque está anclada más allá del velo, está anclada al cielo. Gracias porque tú eres nuestro refugio, al que corremos cuando los tsunamis de maldad vienen contra nosotros. A ti corremos y en ti nos refugiamos. Gracias porque me guardarás de la angustia. Es decir, angustias tendremos, pero nunca más allá del límite que vos le pongas. Gracias porque nos rodearás con cánticos de liberación. Gracias porque tu maravillosa voz desciende del cielo diciendo, no, te enseñaré y te aconsejaré, te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Porque sobre nosotros ya has fijado tus ojos, Señor. Porque a nosotros nos estás enseñando, porque a nosotros nos estás mostrando el camino por el que debemos andar, porque vos preparaste obras de antemano para que andemos en ellas. Qué maravilla, Señor, de saber que nosotros, cuando nos colocamos en el centro de tu voluntad, andamos por las obras que vos querés, las que vos ya preparaste de antemano, las buenas obras que vos ya preparaste de antemano. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias
Te ruego que traigas consolación, alivio, que hagas cambiar de opinión a aquellos que quizás tengan una opinión equivocada, errada acerca de vos, acerca de tu palabra. Te ruego, Señor, que hagas una obra profunda sobre tu iglesia, para que tu iglesia pueda comprender la consustancialidad que hay con vos, Señor, que somos uno. Como el Padre y el Hijo son uno, nosotros con el Padre y el Hijo somos uno, porque estamos bautizados, revestidos del Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes a entender cada día más profundamente estas preciosas verdades. Gracias porque estamos protegidos, porque el Espíritu Santo es nuestro protector. Gracias porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro guiador, es nuestro persuasor, es el que nos guía a toda verdad. Te alabamos, Señor. En el nombre dulce y precioso de Jesús, encomiendo en tus manos a todo aquel, Señor, que escucha tu palabra y que pueda ser persuadido de cosas mejores, que le puedan ser mostradas las cosas mejores que vos tenés preparadas. Gracias. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén. Amén.